En este segundo video de la contracción muscular vamos a ver el cuándo, es decir, los fenómenos de la unión neuromuscular y del acoplamiento, excitación, contracción. En este video pues vamos a ver todos los mecanismos neuronales y celulares implicados en el aumento de la concentración intracelular de calcio que permiten el acortamiento del sarcómero y la generación de tensión. Y bueno, en esta siguiente tabla vemos resumidos los 5 primordiales pasos que se llevan a cabo para la contracción muscular como un todo. Y habiendo entendido pues los elementos de la maquinaria contráctil, vamos a seguir paso a paso cada uno de ellos. No nos vamos a aprender nada, pero solo los vamos a seguir para clasificar y entender mejor los mecanismos. En un primer lugar, tenemos el surgimiento de un estímulo voluntario para contraer un músculo. Este estímulo voluntario precisa la interacción tanto de áreas motoras suplementarias y premotoras de las áreas 6 de Brodmann que generan un plan motor. Estas aferencias llegan a la corteza motora primaria, que se localiza en el giro postcentral de la corteza cerebral. Esta corteza motora primaria propiamente dicha se va a encargar de ejecutar el movimiento voluntario a través de la vía córtico-espinal. Esta vía córtico-espinal tiene lugar a nivel de las grandes neuronas piramidales de la corteza motora primaria o área 4 de Brodmann. Estas motoneuronas superiores van a emitir unos largos axones que van a descender toda la corteza, diencéfalo, tallo encefálico y van a decusar a nivel del bulbo raquídeo para seguir descendiendo. A nivel de la médula espinal van a conectar con una segunda neurona, una motoneurona inferior que va a emitir sus axones a partir de las raíces anteriores de la médula espinal para conectar con la fibra muscular. En la fibra muscular se van a formar las unidades motoras. Una unidad motora se refiere a todas las fibras musculares que están inervadas por una sola fibra nerviosa. Esta es la definición de unidad motora. Y bien, para entender un poco más la estructura de los esquemas que tienen lugar a nivel de la unión neuromuscular, tenemos una neurona, que yo la suelo representar con un girasol, teniendo el soma o cuerpo celular como la cara, las dendritas que se encargan de recibir los estímulos de otras neuronas como los pétalos, el axón que emite los impulsos propiamente dichos de la neurona como el tallo y la terminal axónica como las raíces de la planta. Si hacemos un zoom a la terminal axónica, vamos a ver esta imagen. Vemos nuevamente otro esquema donde si hacemos un zoom a la unión entre la terminal axónica y las dendritas de otra neurona, vamos a tener esta vista, la cual es muy similar a la de la unión neuromuscular. Y bien, un aspecto muy importante de estas motoneuronas inferiores es que van a sintetizar acetilcolina. La acetilcolina va a actuar como un neurotransmisor excitador. Y bien, esta acetilcolina se sintetiza a partir de la acetil-CoA y la colina. Entonces, lo que ocurre una vez que nuestra motoneurona inferior es despolarizada por nuestra vía córtico-espinal, esta despolarización va a abrir canales de calcio dependientes de voltaje. Esto va a permitir el flujo de corriente de calcio, el cual va a formar un llamado complejo Snare, que nos va a permitir exocitar las moléculas de acetilcolina. Estas moléculas de acetilcolina van a ser liberadas de esta motoneurona inferior y van a interactuar con nuestra placa motora, es decir, con el músculo, específicamente en canales nicotínicos para la acetilcolina. La acetilcolina, una vez que interactúa con estos canales, va a permitir la apertura de canales de sodio. Y pues el sodio, siguiendo su gradiente de concentración, va a despolarizar el músculo. Vemos aquí lo mismo, potencial de acción, abre canales de calcio, entra calcio, se forma el complejo Snare, se libera acetilcolina, el neurotransmisor excitador,
esta acetilcolina interactúa con receptores de acetilcolina que están en el músculo. Estos van a permitir el flujo de corriente de sodio que nos va a despolarizar el músculo. En este esquema vemos un zoom de la placa motora, nuestro axón, cómo va a conectar con nuestras fibras musculares, una vista superior, y cómo se van a liberar todas estas vesículas de acetilcolina en las fibras musculares. Nuevamente, en este esquema vemos la íntima relación que tiene la motoneurona inferior con la membrana del músculo esquelético. Como estas vesículas que liberan acetilcolina van a interactuar con estos receptores de acetilcolina que van a permitir un flujo de corriente de sodio que nos va a despolarizar el músculo. En patologías como la miastenia gravis se producen anticuerpos contra estos canales, por lo tanto no se puede despolarizar. Y bien, pasando al paso 4, recordemos estas estructuras que vimos en el video pasado. Las miofibrillas y los sarcómeros con sus estriaciones, los túbulos T o transversos y las cisternas terminales y túbulos transversos del retículo sarcoplásmico. Esto es muy importante ya que una vez que ingresa sodio a partir de los receptores de acetilcolina, de estos canales de sodio, la corriente de sodio con sus cargas positivas va a transmitir todas estas cargas a través de los túbulos T. Es decir, si mi puntero fuera la corriente de sodio, seguiría todo este trayecto, interactuando con el retículo sarcoplásmico para liberar calcio. Es decir, seguiría un trayecto de este modo, liberando calcio. Vemos pues en este esquema lo mencionado como nuestra motoneurona inferior va a liberar acetilcolina, la acetilcolina va a abrir canales de sodio a partir de sus receptores, este sodio va a propagarse por todo el sarcolema y va a seguir siendo transmitido por los túbulos T, que recordemos que son invaginaciones del sarcolema. Aquí van a interactuar con los receptores de dihidropiridina o receptores de HP, los cuales se encuentran acoplados a los canales o receptores de rianodina o RIR, los cuales son canales de liberación de calcio. Entonces, si activo al receptor de dihidropiridina, voy a activar al de rianodina y por tanto, como es un canal de liberación de calcio, va a liberar calcio de las cisternas terminales, como lo dice este meme. Y bien, fenómenos opuestos ocurren en la repolarización de la placa motora, donde una vez que cesa la apertura de los canales de acetilcolina y cesa la entrada de sodio, ya no se va a activar el canal de dihidropiridina, ya no se va a abrir el canal rianodina y por tanto todo este calcio intracelular que se había liberado va a ser devuelto a la cisterna terminal gracias a la bomba de calcio dependiente de ATP o cerca. Y una vez dentro, el calcio va a ser secuestrado por las moléculas de calsecuestrina, como vemos en este meme. Nuevamente, y para que nos quede muy claro, vemos en este esquema cómo se propaga el potencial acción por los canales de acetilcolina que permiten la entrada de sodio. Este corriente de sodio se propaga por los túbulos T, interactúa con canales de dihidropiridina, los de dihidropiridina interactúan con los de rianodina, se abren canales de calcio y aumenta la concentración intracelular de este ion. En reposo o en relajación se cierran estos canales de dihidropiridina y rianodina y la cerca va a meter calcio y este calcio va a ser secuestrado por la calsecuestrina. Finalmente, vemos en este esquema del Guyton todos aquellos procesos implicados en la relajación. La bomba de calcio cerca que vuelve a meter el calcio al retículo sarcoplásmico una vez que cesa el potencial de acción. Y en esta imagen del Constanzo
vemos muy resumidas cuentas todos los conceptos que se mencionaron en este video. Si quieren seguir aprendiendo fisiología crucial, clara y concisa, no olviden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales.